Hola, muy buenas, bienvenidos a lo que va a ser los transistores. Hoy vamos a iniciar con lo que es los transistores y la importancia que tienen estos en lo que es la industria actual. La importancia de esto es aprender de forma teórica cómo resolver ejercicios con los transistores. Vamos a hablar un poco primero del transistor BJT. El BJT es un transistor que actualmente no se emplea tanto en el mercado, solamente para lo que es la práctica de estudiantes. Pero es importante conocerlo porque en base a él se basa todo el estudio de los demás dispositivos que emplean transistores. Entonces, el transistor fue un dispositivo que se crea en el año 1948. En realidad, los estudios venían desde más antes porque se quería sustituir lo que eran los bulbos al vacío. Eh, en ese momento se estaba experimentando un poco experimentando un poco con lo que eran los diodos. Recordamos que un diodo está de la forma PN, entonces se está experimentando un poco con esto y se llega a una configuración en la cual se ve que ocurre un fenómeno. La configuración es la siguiente. Se tiene esto acá y se tiene esto de la siguiente manera. Entonces están experimentando y logran colocar, aquí se logra colocar y ponen lo que son estos. Entonces aquí hay una unión N, aquí una P. Aquí estamos otra vez con la N y otra vez con la P. Perdón, esto es al revés. Sí, esto está al revés. Durante la experimentación logran darse cuenta que, perdón, que hay este tipo de configuración. Aquí configuración N y aquí configuración N. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Se dan cuenta que cuando, por así decirlo, que aquí está viendo un comportamiento extraño. ¿Y en qué consiste ese comportamiento extraño? Si lo vemos más a nivel molecular, ocurre lo siguiente. Tenemos aquí la celda. Ok, excelente. Aquí tenemos el material N, aquí un material P y un material N. Ajá. Entonces, recordemos que el material N es un material al que le sobran el que tiene muchos huecos. Entonces, los huecos en la electrónica se representan como signos positivos, lo que conocemos como signo positivo. Entonces, aquí en la parte N hay muchos huecos. Entonces, colocamos aquí todos los huecos. Y colocamos huecos, huecos. Son estos los azules. Hay muchos huecos en la parte del N. Aquí están, correcto. Entonces, ¿qué ocurre en el material tipo P? Ocurre lo siguiente, que en el tipo P, que ponemos esto acá, excelente. En el centro tenemos lo que es el material tipo P, que recordemos que aquí es lo contrario, aquí son electrones. Son electrones. Tenemos aquí los electrones que están conectados acá. Es un material que tiene muchos electrones. Entonces, hacia acá tenemos lo que es un cable, hacia acá tenemos lo que es el otro cable, y hacia acá tenemos el tercer cable que va a ir por acá. Entonces, con este verde vamos a ver qué sucede. El comportamiento que ellos vieron fue que en este momento vean que aquí, si esto está acá, los electrones acá se contrarrestan, porque recuerde que positivo con negativo se contrarresta. ¿Ok? Eso se va contrarrestando y se hace una fuerza neta, entonces, digamos, una fuerza neutral, una fuerza cero. Entonces vea que aquí no está ocurriendo nada. Pero ellos se dieron cuenta que si esto lo movían, esto se movía, entonces positivo se contrarresta con positivo, se oponen. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eso sucede, la corriente comienza a moverse en esta dirección, hacia arriba. Comienza a moverse hacia arriba. Si yo esto lo quito, si esta barrera que hay acá, yo la vengo y la quito, esto va a comenzar a moverse hacia arriba.
Pero ¿qué pasa? Que por aquí también se ocupó una fuercita para que se moviera esto hacia acá. Entonces vieron que ocurre ese comportamiento. El comportamiento es que la mayoría de esa corriente, perdón, la mayoría de esas partículas positivas están yéndose hacia arriba. Y una pequeña parte, muy chiquitita, se va atraída por esta parte P. Se ve atraída por esta parte P. Entonces así es como se dan cuenta que acaban de diseñar un dispositivo, que ese dispositivo puede funcionar en partes y en momentos, dependiendo de la corriente que yo le aplico, puede funcionar ya sea como un corto o puede funcionar como un circuito abierto. ¿Para qué me sirve eso? Para crear un interruptor. Un interruptor del cual yo puedo manejarlo dependiendo de las corrientes que yo aplique en esta parte P. Es así como nace el transistor. De forma resumida, ahí logran hacer eso. ¿Qué pasa? Que no solamente hicieron la investigación con este tipo, sino que también le hicieron, digamos, al revés, cuando tenemos un PNP y no un NPN. A este tipo de configuración le aplicaron un signo nuevo. Ese signo fue el siguiente. Se coloca una barrita acá, se coloca una barrita acá, venimos acá, colocamos una barrita hacia arriba, una barrita hacia abajo, y hay dos opciones. Está uno con la barrita hacia arriba y otro con la barrita que entra. Ahora hay que ver lo siguiente. Vean esta figura nuevamente aquí arriba. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una parte que es muy grande. Hay una parte que es muy chiquitita y otra que es más pequeñita. En realidad esto lo hizo al revés, pero esta es la que debería ser más pequeñita. Entre estas dos, esta debería ser más pequeñita. A esta parte de abajo se le conoció como el emisor. Se le dio el nombre de emisor. A esta parte, la que controla si pasa o no corriente, se le llamó base y la parte de arriba se le llamó colector. Ahora, en teoría, el emisor siempre va a ser más grande que el colector. Nada más que aquí en geometría no me quedó igual. Pero siempre ocurre eso. ¿Y a qué se debe eso? Si lo hacemos geométricamente sería algo como lo siguiente. Esto lo dimos acá. Excelente. Esto se viene acá. Y esto acá. Esto, vamos a ver. Se divide la mitad. Y esto acá. Si lo dimos por partes, esto va a ser el colector. Esto rojo va a ser la base. Y esto verde va a ser lo que se llama como colector. ¿Por qué se llama colector? Porque colecta o reúne corrientes en teoría. La base, no sé de dónde viene el nombre, y el emisor porque emite. Pero hay una particularidad que la suma, vean ustedes que esto de acá es exactamente esto de acá. ¿De qué se concluye entonces ahí? Se concluye que el emisor es lo mismo que el colector más base. Pero ¿qué cosas van a ser iguales? Las corrientes. La corriente del colector va a ser exactamente igual que la corriente de la base. Con esta figurita que ya está más clara, se puede apreciar esto. Corriente del colector. Y esto siempre se va a cumplir en un BJT. Que la corriente del emisor va a ser siempre igual a la corriente del colector y a la corriente de la base. Entonces volvamos acá. Entonces surgen dos tipos de transistores cuando se está diseñando. En el primero, bueno, ya tenemos la figura que ellos diseñaron. Entonces veamos aquí que hay dos formas. Hay uno que es con la punta hacia arriba y hay otro, perdón, una no tanto con la punta hacia arriba, sino que está saliendo y hay otro que está entrando. Entonces, el que sale se le representa lo siguiente. Fue hecho de un tipo N, un tipo P y un tipo N. ¿Qué ocurre en este circuito? Ocurre lo siguiente. Cuando la base da la corriente necesaria, o sea, cuando la base
Esto lo vamos a llamar de nuevo como ahí arriba, base, emisor, colector y emisor. Esto se va a llamar base, este se va a llamar colector y esto se va a llamar emisor. Siempre, siempre, siempre. Y esto, a este se le llamó NPN. En el NPN, ¿qué se dieron cuenta? Bueno, pongámosle el nombre primero. Este fue un P, este es un N y este es un P. ¿Qué se dieron cuenta en el N? Que la corriente de la base, cuando aquí se creaba un voltaje lo suficientemente poderoso, en voltaje, cuando se creaba un voltaje en la base que generaba y se generaba también una corriente necesaria para poder hacer funcionar este transistor, o sea, para que esto ocurriera, para que esto se pudiera mover, ¿qué pasa? Que aquí se mueve la corriente. Aquí recordemos que por acá, y hay que ver, aquí pasa una corriente en el colector y por acá pasa una corriente en el emisor. Entonces, en el momento que hay una corriente y hay un voltaje acá en el emisor, perdón, en la base, la corriente se va a sumar con de la base y se va a crear, y va a pasar una corriente por el emisor. Entonces aquí se cumple lo que acabamos de ver ahí arriba. Cuando hay una corriente en la base y hay un voltaje en la base, aquí siempre va a haber, aquí va a haber una IC y un voltaje VC, y aquí va a haber un voltaje VE. Cada vez que esto se cumple, hay un voltaje en B y hay una corriente que pasa por B, se cumple de aquí arriba, lo que vimos aquí arriba. Que IC va a ser igual a IB. ¿Qué pasa si por IC no pasa corriente, solamente por IB? Se cumple lo más fundamental, que es que mientras en IB haya corriente y voltaje, mientras en IB haya corriente y haya voltaje, entonces esto se va a cumplir. ¿Qué pasa si en IC no hay corriente? Pues la corriente es cero. Mientras en IB yo puse en IB, pero es mientras en B, o sea, mientras en la base haya corriente y haya voltaje, en IE va a haber una corriente y va a haber un voltaje. Ahora sí veamos qué pasa. Bueno, este transistor se le llamó, por la configuración se llamó transistor NPN. Para recordarlo, uno se recuerda como no penetra. Ahora vamos con este tipo, veámoslo acá. ¿Qué ocurre? En este caso las corrientes van a venir del emisor, entonces vienen hacia acá. La flecha indica que por dónde va la corriente. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan a este punto? Las corrientes se van a dividir en dos tipos. Fue esto que vimos acá. Una coge por arriba y una coge por abajo. ¿Qué nombres tienen las corrientes? Igual que hace rato. IE, IB y IC. Aquí vamos a tener varios puntos que se llaman el punto VB, el punto VC, VE, y el punto VC. Ahí tenemos los diferentes voltajes. Entonces vean acá, aquí viene la corriente IE y por esto de acá dice que se va a dividir en dos, en la IC y la IB. Estamos siempre cumpliendo eso que dice aquí arriba. Es por eso que aquí nosotros tenemos que IE se divide en lo que va a ser IC más IB. ¿Por qué? Porque hay que cumplir esto que está ocurriendo acá, que fue lo que ellos investigaron y lo que hasta el momento ha servido. Entonces vemos que se está cumpliendo el mismo comportamiento, pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre igual mientras en B haya un voltaje y una corriente. ¿Qué pasa si no hay alguno de los dos? Pues si no hay un voltaje es porque ahí no está pasando nada. Y si no hay una corriente, bueno, si no hay un voltaje y no hay una corriente es porque ahí no está ocurriendo nada.
o porque esto está guindando. Si esto está guindando, ocurre lo que vimos aquí arriba. Si aquí no hay un voltaje y una corriente, ocurre lo que hay aquí, que eso hay como un muro que está impidiendo que pase. Entonces, ¿qué pasa si ese es cero? Pues es porque todo pasa por I. Este tipo de transistor se llamó transistor BJT del tipo PNP. Otro nombre de verlo es como transistor que penetra, porque vemos que la flechita está ingresando. Bueno, con esto terminaríamos con la explicación la explicación básica de lo que es un transistor BJT. En el siguiente vamos a seguir explicando un poco más sobre algunas configuraciones y lo que es la beta de un transistor. Espero les haya gustado y cualquier duda ahí nada más me la ponen en los comentarios. Muchas gracias.